Abría el disco Amador, así abre el disco Amador, se llama Me Siento Solo, Adán Adanowski, que está en esta mesa de vuelta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Siempre tenemos en la cabeza aquella ocasión en la que viniste, nos hablaste de tu... ¿Qué hice? De tu sed por encontrar un lugar para poner un estudio y un huerto. Lo hice. Y lo hiciste. Sí. Está increíble. Lo hice. Encontré una casa en el sur de la ciudad, no diré dónde, y armé un estudio de grabación profesional y hice un pequeño huerto, muy pequeño. Ok, pero cumpliste el últimamente sueño. Puse muchas flores en el jardín. Sí. Oye, pero además ya bueno, el huerto seguramente ya hay una cosecha de ahí. No florece bien, pero bueno, pues tengo aloe vera, ese tipo de cosas, eso sí Bien. aguanta bien. Pero bueno, el estudio ya dio por ahí unas joyazas, ¿no? Con Camila Moreno, Sí, por ejemplo. Camila ¿no? Moreno, Daniela Spala, una canción que se llama El Acuerdo. Grabé 7 discos ya Uf, en mira ese nada más. álbum. Es que grabo, cada mes tengo un disco y bueno, acumulé los discos y ya, eso. No, Yo hombre, estoy pues, feliz, tengo máquina de cinta, tengo de todo, ¿no? Ya no me muevo de ahí. De hecho, ya soy como un jubilado, ya no salgo de mi casa, no veo a nadie, me da flojera ver a la gente, pero no porque tengo odio hacia la humanidad, simplemente porque estoy demasiado bien donde estoy. El mejor Claro. entorno, Sí. pues más o menos como a nosotros aquí un poco nos pasa, ¿eh? Sí, que ya bueno. no queremos salir de aquí tan Los bonito. entiendo. Oye, ¿cómo te fue ayer? ¿Estás madrugando después diría Mara Conchita Alonso, una noche loca, ¿no? Ayer me invitó a cantar Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional. Tres canciones en realidad. La primera canción estaba nerviosísimo ayer en la noche. Hacía tiempo que no había estado nerviosa así. Se me congelaron las manos. No podía tocar. Pero eso no me pasó en, 10 años, algo así, porque no era una canción mía. Claro. Los acordes de Natalia cambian todo el tiempo y sus letras son muy tramposas porque se repite la misma frase, o sea, la misma estrofa, pero con palabras diferentes. Entonces es como una matemática muy complicada y bueno, hice lo que pude. Pero ya voy a volver a cantar pasado mañana y lo haré mejor. Oye, pero qué emocionante subir a los escenarios, ¿no? O sea, siento Sí. que esa es de las cosas que más se pueden disfrutar. Alguien nos decía la semana pasada aquí que una vez que tuvo contacto con el escenario, no quiso volver a bajarse y encontraba maneras para seguir ahí. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho cuando hay una conexión profunda con la gente, cuando no hay inseguridades de parte mía. Me gusta. Cuando no entro demasiado en la cabeza, ¿no? Claro. Pero me estaba pensando justamente poco a poco a hacer de menos en menos conciertos yo. Ahora voy a hacer una gira, no sé si saben, pero Sí, claro. voy a irme en México para tocar mi disco Amador entero, de principio a fin. Pero creo que es una de las últimas veces que voy a ir fuera de la ciudad. Quiero tocar lo menos posible y ser un artista que saca discos. Eso está muy bueno Sí, también. sí. Pero está buenísimo también el hecho de que pongas la mira en ciertos eventos, ¿no? Como hiciste lo del Auditorio Bebé recientemente, como que son conciertos con un trasfondo importante. Y ahora 15 años Sí. de Amador, pues es importante, qué bueno que lo hagas. Pues sí, para los que no saben, Amador es un disco que hice en el 2010, que salió en el 2010 y que hice en mi estudio en París pensando no quiero hacer ningún sencillo, no me importa si le va bien o no le va bien y toqué todos los instrumentos yo, lo grabé sin mucho dinero y cuando salió gustó mucho y hoy sigue vivo el disco y me hablan de esas canciones, entonces fue una lección para mí de realmente siempre hacer una música íntegra, sin realmente buscar un éxito, algo así, sin expectativas. De hecho, los discos que hice con más expectativas son los que menos le fueron bien, extrañamente. Así pasa en la vida. Sí, sí. Sí, Así fue. Y entonces ahora gira entera, toco mi disco del principio a fin. Oye, eso está brutal que te conecta con un momento de vida muy preciso, ¿no? Ahorita que lo estabas diciendo, así como que recordabas que tú habías grabado todo. Sí.
Eso está buenísimo y a lo mejor tomando como referencia esto con eso que hiciste con Natalia, que es un trabajo de producción como artesanal, Sí. ganador de Grammys y demás, que escuchábamos esas notas de voz que se mandaban entre ustedes Ujú. y había mucha claridad, digamos, ¿no? Sí. En lo que querían hacer. ¿Recuerdas cuál era tu vínculo con el sonido y con la producción del disco en aquel momento, 15 años Bueno. atrás? Que no tenías este recorrido a lo mejor. Sí, bueno, tenía mucho menos experiencia. Yo entraba en un estudio y experimentaba. Me acuerdo que había una consola y hacíamos ese sonido de batería y dije, a ver, déjame mover esta perilla. Y la movía, mira, suena bien así. Y lo dejaba así. Ok. Y lo hicimos con Rob, que es el tecladista de la banda Phoenix, que hace todas las giras con ellos y todo. Y él era también mucho más joven y estábamos entusiasmados en grabar el disco. Nos conectamos mucho, nos reímos mucho y lo mezclamos con Noah Georgeson, que es el que mezcla los discos de Devendra Banhart. También claro. hizo The Strokes, hizo varios discos. Y él nos dijo, está muy bien grabado. Yo no tenía ni idea. Yo aprendí preguntando el estudio. Después me convertí en productor de música milagrosamente. Ay, sí. Sí, solo por preguntar, por curioso. Bien. Qué bueno que Sí. nazca de ahí, ¿no? Sí, sí. Oye, y también pensábamos mucho en este reconocimiento de las emociones, ¿no? Ajá. Escuchas, me siento solo y es como, ¿qué le está pasando a esta persona? No hay forma de consolarlo, ¿no? Sí, bueno, la historia de esa canción que está en Amador, en mi disco Amador, Me Siento Solo, yo había hecho Estoy Mal en mi disco El Ídolo. Era una canción, era una sátira, tenía mucho humor irónico sobre el estado de estar mal. Y dije, bueno, en este disco tengo que hacer una canción negativa también, ¿no? Entonces lo hice un poco sarcásticamente, pero al mismo tiempo acababa de separarme de mi novia. Hacía 4 años que vivía con ella y tenía un Wurlitzer, que es un teclado de los 50, 60 y me puse a tocar y en 10 minutos letra y música ya estaban listas. Me siento solo, abandonado y yo fui a fondo, ¿no? Lo traías, pero ahí. No deseado, quiero ser otro. Y bueno, y ya dije, no me importa, voy a ser directo en las letras y pegó esa canción. La gente, me siento identificado, yo también como tú me siento solo. Y digo, bueno, no me siento tan solo, pero bueno, sí. Y ya. O sea, la gente se sintió conectada y fue muy lindo, la verdad. Esa transición también la tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Como del ídolo que era provocador, ¿no? Sí. Que llamaba muchísimo la atención, que era algo aspiracional, a de pronto Amador, esa transición, ¿en qué la basaste, no? ¿Qué tenías en la cabeza o qué querías lograr que de alguna forma pues era un cambio de chip? Mira, cuando hice El Ídolo, el primer disco, yo no pensaba que iba a ser personajes. Es cuando hice Amador que dije, a ver, ¿y qué tal si hago una trilogía? Entonces creé a Amador, que es un hombre sentimental, lleno de melancolía, místico, etcétera. Y lo hice. Y me acuerdo que fui a la radio y dije, ¿quién será el próximo personaje? Y me acuerdo que era en Reactor. Con Rulo, que seguro. era con Rulo. Y Rulo me invitó y habíamos anunciado que iba a anunciar mi personaje ahí. Y me dijo que nunca había tenido tantas escuchas en su programa, que eso, la gente estaba muy curiosa. Y dije Amador y ¡pum! Fue como algo muy inesperado, muy inesperado. Y me fui de gira y yo era muy provocador en ese entonces. Quería provocar con cosas que incomodaban y ahora es diferente. Quiero provocar con cosas que nutren a la gente, que les hacen bien. Me van a decir que tal vez me hice soy más burgués hoy, ¿no? Pero no, tengo más edad, tengo un Exacto, hijo, ya no necesito hacer eso. Ya lo hice. Y la gente también me dice, pero ¿por qué no haces un disco así como el que hiciste? A muchos artistas le dicen eso, pues que ya lo hiciste, ¿no? Claro. Rehacerlo sería hacerlo peor. Entonces no puedo hacer lo mismo. Entonces estoy cambiando de estilo a cada vez. Y además, muchas veces se dice, hay que ser congruente con uno mismo. También hay que ser congruente con lo que le da placer a uno, ¿no? Con lo que le da gozo a uno, ¿no? Y sí. Pues ahora música instrumental, me encanta. ¿Ah, Sí, quiero hacer música instrumental y
Y bueno, y estoy preparando un proyecto muy interesante que no puedo decir, pero que va a ser un poco controversial y me van a criticar a fondo, eso lo sé, pero me gusta, me gusta. No les cuento, la próxima vez. Sí. Oye, a lo mejor recordando esa entrevista con Rulo, ¿te acuerdas cuál era el manifiesto de Amador? El manifiesto de Amador, como Ajá. él dice. ¿Cuáles eran los principios a lo mejor del Bueno, no del habían personaje? principios, pues sí, era nostálgico, melancólico, depresivo, romántico, espiritual, eso era, eso era. Así, había anotado en papel todo. Mira cómo creció, ¿no? Sí, La sí, situación, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta, ¿sabes? Porque tocar todo el disco de principio a fin es muy bonito, es reconectarme con un momento de mi vida que extrañamente aún me siento conectado con ese disco, más que cualquier otro disco que hice, porque habla de cosas que todavía estoy trabajando. ¿No? Habla de una búsqueda de sí mismo, como encontrarse a sí mismo, etcétera. Y todavía estoy en eso. Entonces, son temas muy actuales para mí. Y también como que el disco era largo, era un disco 14 canciones, de creo. 14 canciones, Sí. y como que a lo mejor había una forma de seducción en todas las canciones. Ahora que lo escuchas a la distancia y que ya estás preparando, pues volver a tocarlo, Sí. ¿cómo te sientes con respecto a esas ideas y demás? Bueno, yo me acuerdo que mi primer concierto que di fue en París, como cantante solista, porque en el 96 ya tocaba en una banda Con los garage. Guns, No, The ¿Antes? Hellboys. Ah, mira. Era una banda que tenía garage punk. Y después, 2003, hice mi primer concierto como cantante solista. Canté y una mujer se acercó a mí y me dijo, mira, estás muy bien, lo haces increíble, lo hiciste muy bien, pero te falta algo. Y dije que la sensualidad en el escenario, tu sexualidad la tienes que expandir. Entonces después exageré, porque sí. Bueno, ¿Conociste el límite Sí. superior de eso? ¿Sí? Sí, pero tenía que desarrollar mi sensualidad y bueno, y lo hice. Ahora no sé qué pensar, pero bueno, en Amador todavía estaba presente esa idea que tenía de, no sé, sexualizar un personaje. Sí, ahora ya no soy tan sexual ahora. Oye, pues que no pensamos que esto de pronto tiene ciertas implicaciones, ¿no? A lo mejor para alguien que retoma un disco muy salsero, pues a lo mejor tiene que retomar clases de salsa, ¿no? A lo mejor alguien que está retomando Amador, ¿qué ha implicado para ti? Mira, estoy envejeciendo, la verdad. Tengo 45 años, voy a cumplir 46 y un momento dado, pues no puedes ser el eterno joven así, bello. Yo antes caminaba en la calle a mis 20 años y las mujeres se paraban y me decían, hola, ¿cómo te llamas? Hoy día no me miran, ¿no? Ya no pasa, ¿ves? Solo tengo que hablar para gustar ahora, pero entonces ya no estoy en la seducción. Me gusta vestirme bien, verme presentable, pero ya no estoy en esa búsqueda y es muy bonito porque justamente te centras en otras cosas, ¿no? Empiezas a desarrollar otros útiles en ti. Claro. Sí, porque luego esa necesidad de seducción, ¿no? Cuando eres más joven, como que también te quita de foco en otras Te cosas. quita ¿no? enfoque, te quita energía y Sí. todo. Ahora ya me puedo enfocar en la espiritualidad, en ayudar a la gente, en tener una verdadera Te va a meter en conversación menos sin problemas. finalidad, sin problemas. Eso segurísimo. Ya no seduzco a la novia de mi amigo. Se acabó no todo bebe. eso. Ya, Se vive más tranquilo. No, ya estoy más tranquilo. Ahora ya tengo moral, ¿sabes? Ahora tengo ética, cosa que no tenía antes. Oye, algo que también reconocemos muchísimo es como esta posibilidad de comunicarte en francés, inglés y español, que por supuesto a lo mejor con un dominio del idioma lo puedes hacer, pero tener una conexión como artista siento que tienes que entender muchísimo, tienes que haber vivido a lo mejor esos tres mundos, ¿no? Sí. ¿Tienes este reconocimiento tú de esa capacidad? Bueno, ahora ya sé parte de mí, ¿no? Hablo 4 idiomas. Hablo francés, español, inglés, italiano. Italiano no fluidamente, pero el otro día hablé con un tipo en italiano y me salió bien. Y sí, bueno, son los viajes, las experiencias, las escuelas y yo creo que es muy importante poder hablar
varios idiomas. Obviamente no todo el mundo puede ni tiene las posibilidades, pero si puedes es mejor, como que son varios cerebros que se comunican de diferente manera. Son varios mundos, varias realidades. Antes, cuando vivía en París, pensaba que París era el centro del mundo y la única realidad, y había que portarse de tal manera. Llegué a México y me di cuenta que había otra realidad. Claro. Totalmente diferente. Estados Unidos es otra realidad. Estamos acostumbrados a vivir en una sola realidad y a avanzar en un solo rumbo. Pero en realidad son varias dimensiones, es como el multiverso. Entonces hay que estar abierto a eso, que tu verdad es una verdad, que no es la verdad absoluta. Y eso me gusta con los idiomas y eso. ¿En cuál te gusta comunicarte más? Español me gusta mucho, sí. En México. Bueno, Los claro. mexicanos son muy simpáticos. Sí, sí. Porque también en Argentina hubo como algún momento que viviste ahí. Viví en Buenos Aires poco, pero ¿Cómo estuve... escapaste? Sí. Y de hecho me encanta Argentina. Los argentinos me encantan. Mi abuela era argentina. Nació en Moisesville, en Argentina. Órale. Y después se fue a Chile y ahí conoció a mi abuelo, Jaime. Y bueno, tengo una conexión con Argentina. Produje a banda Los Chinos también. Sí, por supuesto. Produje a una banda que se llama Ainda. Claro. Bueno, conocí a Cerati. Cerati, mi primer disco, les cuento la anécdota, ¿no? Yo venía de París, no conocía nada de la música latina y estaba en un hotel que se llama Faena, creo, en Argentina. Y ahí me dicen, hay claro, un Puerto músico, Madero, ¿no? sí, y hay un músico muy famoso aquí en Argentina que se llama Cerati que te quiere conocer. Estábamos en una fiesta alrededor de una piscina. Cerati se acerca, oye, me encantó El Ídolo, tu disco me gustó mucho. Ah, muchas gracias. ¿Y tú haces música? Me dijo, sí, hago música. Y me dijo, pero Adán, es Cerati. Y yo, así, ignorante total de Francia, Dios mío, qué vergüenza. Y después me metí a escuchar a su música que me encantó, ¿no? Claro. Y dije, ¿cómo no? Le pregunté cosas por qué no conocía y todo. Y después vi que en Twitter seguía a 4 personas, que habían 3 y yo. Estaba ahí. Después falleció, o sea, nunca pude comunicar. Tal vez lo hubiera producido hoy, quién sabe, ¿no? Imagínate Me hubiera eso, encantado, ¿no? pero me hubiera encantado estar más cercano de él, hablarle más, comunicar. Una tristeza, pero bueno, pero por lo menos hubo una conexión. Oye, ahorita que mencionaste lo de Banda Los Chinos, Ainda, siento que tienes una posibilidad también de comunicarte con otras generaciones, ¿no? Sí. Eso está muy bueno. Y pensaba en las referencias que tenías en aquel momento. ¿Hay libros que recuerdas que tenías en aquel momento como referencia? ¿Libros? En el 2010, discos, sí. en el Había 2010. Martin Eden, que era un disco de Jack London. Un libro de Jack London. Martin Eden me marcó muchísimo en ese entonces. La historia de un hombre que viene del puerto, que salva a una mujer y lo invitan a la casa, pero son burgueses y él no tiene cultura. Y entonces empieza a leer, hasta que se vuelve brillante y un escritor increíble, pero nadie lo quiere publicar. Y en el momento que él publica, años después, ya lo aceptan por milagro, pero él dice, pero siempre fui el mismo escritor, no entiendo, y se suicida. Sí, se tira por un barco. Ese libro me encantó en ese momento. Sí, bueno, hay varias cosas. Claro, pero está bueno Sí. que tengas presente a lo mejor esta... Sí, también pieza, en ¿no? ese momento escuchaba mucho Fleet Foxes, Devendra Banhart, J.J. Cale, Nick Drake. Todos esos artistas los escuchaba mucho, me acuerdo. Pues está buenísimo que a esos discos que acabas de mencionar hay una pieza que es Amador y que pues es piedra angular aquí en México, ¿no? Yo tengo muy presente esa gira que hiciste, ese Vive Latino en el 2011. Sí, o sea, sí. un montón de cosas que fueron importantes. Qué bueno que lo vamos a vivir. Vive Latino 2011. Te puedo contar una pequeña anécdota. Por favor. Bueno, te digo que me gustaba provocar, pero me veo ahí tengo unas ojeras, me voy a poner esto porque no puede ser. Sí, ya no, que de no dormir, levantarse, estar fresco ya no existe. Entonces, perdón, la vanidad. Entonces estaba en el Vive Latino y bueno, los del Vive Latino dicen, por favor, a mi personal manager, que Adán no se desnude, porque en el 2009 me había desnudado.
bueno, había puesto un striptease. Por favor, es muy importante. Yo tenía esa fama. Entonces, Adán, por favor, me están diciendo que no te desnudes. Ok, no lo voy a hacer. Está bien, está bien. Toqué que a las 8:30 de la noche, algo así. O sea, prime time. Sí, ¿no? sí. Miles de personas, noche, súper horario. Y hago todo el show, todo bien. Y de repente llega la última canción y sabes que el batería se y cuando hace el pam así, me bajo los pantalones, tenía la cola entre las piernas, me doy vuelta y ahí se vio el bulto y dije, buenas noches, y me fui. Provocador, y ya nunca más toqué en el Vive Latino. Bueno, otro día ayer vi a Jordi, que estaba ahí en el pasillo del Auditorio Nacional, y Jordi, el que programa todo, ¿no? Dijo, hola Dan, ¿cómo estás? O sea, estaba muy amable. Entonces, a lo mejor un día regrese. Puede haber un regreso, Sí. un regreso. Sí. Adán, es un placer que estés por acá. En serio, muchísimas gracias, porque ayer, pues, subir a un escenario es como adrenalínico, y estar aquí temprano, te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Siempre. Pues vengan a verme ahí el 6 de noviembre. Bueno, arranca el 2. En Querétaro, ¿no? En Querétaro el 2 de octubre. Está todas mis fechas en Instagram. La última es el 6 de noviembre en el Metropolitan en la Ciudad de México. Pero ahí, mi Instagram es Adán Jodorowsky. Ahí me van a encontrar. En el Teatro Metropolitan, eso va a ser un deleite. Ahí donde maté a Amador. Sí, exactamente. No queríamos tocar ese punto, pero pues sí, no, cuando lo mataste no pensaste que en algún momento No. iba a regresar a tu vida. Volvería. No, pero era muy crístico ese Amador porque tenía una barba, se ponía cara así de iluminado, entonces hay una Messi resurrección. Buenísimo. Adán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Elige la canción de Amador con la que cerramos el programa. Pues yo diría Niña Roja. Ah, buenísimo. Niña Roja, que era una canción que no quería poner en el disco, y un amigo me dijo, pero tienes que ponerla, es muy buena, y le hice caso y me la piden mucho hoy. Pues Qué así bueno. cerramos el día de hoy. Que tengan un día de perros.